Buen día, mi nombre es Emily Molletones y hoy voy a hablar sobre los problemas ambientales urbanos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad las ciudades son zonas rojas ambientales. Esto se debe a los problemas que hay en ellas por el mal uso de los recursos naturales que éstas utilizan. Para reconocer o entender a qué se deben estos problemas ambientales, hay que tomar en cuenta, en primer lugar, la estructuración territorial e histórica de estas ciudades para saber hasta qué punto y a qué se debe el daño del hábitat humano. A continuación, en este video voy a hablar un poco sobre los problemas que han surgido a raíz de la contaminación en las ciudades. En esta revista se está abordando el tema de los problemas ambientales urbanos y es importante que mencionemos un poco o hablemos un poco sobre la pobreza, la marginalidad y el hacinamiento urbano. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de pobreza es aquel fenómeno social en el que las personas pasan una situación muy difícil y esto le ocurre a millones de personas en todo el mundo, las cuales pues tienen carencias alimentarias, económicas, de trabajo, y todas estas carencias, toda esta problemática hacen que sean marginadas a la sociedad, hacen que sean excluidas. Cuando hablamos de marginalidad, nos estamos refiriendo al hecho de que las sociedades, en este caso personas que tienen un nivel económico estable, tienden a alejar o a hacer a un lado a estas personas por sus carencias. ¿Por qué? Porque al tener carencias del tipo económicas, del tipo alimentaria, tienden a recurrir a otros métodos o a otros medios para adquirir los alimentos o poder mejorar su economía. Métodos y medios no legales. Y esto hace que la sociedad por lo general los aísle. Este aislamiento obliga a estas personas a vivir por lo general, bien sea en el casco histórico de las ciudades, en este caso, en situaciones muy precarias, o vivir en las lejanías, a las afueras de las ciudades, en lo que aquí en Latinoamérica se conoce como barrios. Bueno, en estas situaciones en las que viven estas personas hay que tomar en cuenta que no tienen ningún tipo de educación en este caso y empiezan a construir con materiales que no son para ello, con muchas carencias, con mucha dificultad, espacios muy pequeños en los que deben vivir familias muy grandes. Eso provoca hacinamiento en este caso, casas unas encima de las otras, espacios reducidos. Bueno, todo esto es un cuadro terrible. Todo esto ocasiona problemas ambientales. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no están los servicios de electricidad, tampoco están los servicios de cloaca o ese tipo que sí hay en la ciudad. Esto provoca que la sanidad en estos tipos de barrios no exista. Provoca que pueda haber enfermedades de cualquier tipo, infecciosas, provoca y también genera de que como no es un urbanismo como tal planeado o diseñado, pues en consecuencia sus calles no son de fácil acceso. En consecuencia tampoco muchos de estos barrios no tienen tampoco acceso al aseo. Entonces, ellos a su vez, ¿verdad?, tienden a quemar basura, tienden a generar mucha suciedad, abarrotados unos encima de los otros. Esto puede generar enfermedades de distintos tipos. Es un cuadro muy difícil. En concreto, podemos decir que la pobreza es sinónimo de carencia y esta es causada mayormente por el crecimiento de la inflación, crecimiento poblacional. También se debe a la imposibilidad de adquirir los recursos necesarios para el sustento de una familia. En este caso, la pobreza también surge o nace de ella lo que es la marginalidad. Estas personas en estado vulnerable tienden a ser apartadas, dejadas a un lado. La pobreza también puede llegar a surgir debido a un desastre natural
unas personas, familias que pierdan todo, quedan en estado de pobreza. Ahora bien, ¿cuál es la solución para combatir el estado de pobreza en este caso? Bueno, en primer lugar, el gobierno debería implementar un programa de ayuda a estas personas en las que puedan conseguir trabajo de manera más fácil, de manera más sencilla. También sería importante implementar la educación desde cualquier punto de vista. En este caso, también sería importante la educación desde el punto de vista ambiental. Sepan cómo manejar, cómo utilizar y cómo preservar los recursos naturales que tienen a su disposición. Estas personas, para hacer sus hogares, sus casas en estos barrios, pues tienden a acabar con todo lo que encuentran a su paso y no cuidan el ambiente, obviamente. Entonces es importante implementar programas que ayuden a la educación sobre la preservación del ambiente. De igual manera, también es importante prestar ayuda a estas personas con respecto a la seguridad alimentaria mientras que se establecen, mientras que encuentran un trabajo o un lugar seguro donde vivir. Habiendo hablado sobre el empobrecimiento y de igual manera hablado sobre lo que puede causar esto y la difícil situación ambiental que hay en estos barrios, también es importante hablar de otra problemática ambiental urbana, y esto es en general en todas partes, en toda la ciudad en general, como lo es el manejo de residuos y desechos sólidos. Tomando en cuenta que cuando hablamos de esto, estamos haciendo referencia a la gestión de recogida, transporte, de igual manera, tratamiento, reciclado y eliminación de los desechos sólidos y líquidos. Esto es para evitar la contaminación por los mismos. La basura constituye un gran problema para todas las sociedades a nivel mundial, ya que viene siendo todo aquello que el ser humano consume, utiliza y a la final bota. Ahora bien, la sobrepoblación, en este caso el consumismo moderno debido a las actividades que hay en la actualidad, ha provocado que se genere una mayor cantidad de basura. Aunado a ello, también hay que tomar en cuenta que en la actualidad muchos estados, muchos gobiernos, muchos países tienen un manejo de residuos y desechos sólidos ineficientes. No los tratan como deberían ser y terminan muchos de estos residuos siendo quemados, algo que es fatal para el medio ambiente. Ahora bien, el mal manejo de estos residuos, de la basura que producen las ciudades, puede ser causado por distintas razones. Entre ellas puede ser que en este caso los entes encargados de la recolección de basura no cuenten con el equipamiento necesario para hacerlo. También puede ser que no cuenten con el medio de transporte necesario para la cantidad poblacional que existe. Esto orilla a las personas en general a quemar su basura porque sencillamente no pasan a buscarla. También puede llegar a ser generada por las inadecuadas prácticas de la sociedad. La sociedad en general no está acostumbrada a clasificar la basura, no está acostumbrada al reciclaje, no está acostumbrada a darle un nuevo uso a las cosas que tiene. En consecuencia, pues esto genera una gran cantidad de basura, genera un mal manejo de la misma y pues termina siendo un desecho que es eliminado de una manera inadecuada y que tiene consecuencias terribles para el medio ambiente en general. A pesar de lo dicho anteriormente, la basura y este grado de contaminación se puede reducir con el compromiso de cada uno de nosotros, aplicando 3 medidas básicas como lo es reducir, reciclar y reusar.
Esto va a ayudar en consecuencia a un mejor manejo de los residuos. También es importante que cada uno en nuestros hogares podamos implementar el uso de productos biodegradables. Tomar agua en vasos de cristal o en botellas que se puedan utilizar nuevamente. Todo esto con el objetivo de no generar tanto residuo, tanta basura. También es importante reducir y controlar el uso de productos que no se degradan o que no se eliminan de manera fácil. Aquellos que tienen material como hule, estambres, zapatos, todos aquellos materiales que puedan generar grandes residuos, puedan generar mucha basura, es mejor controlar el uso de ellos. Las ciudades también son focos de otro tipo de contaminación. La contaminación atmosférica no es la única. También está la contaminación acústica, la cual tiene graves daños para la salud tanto de humanos como de animales. La contaminación acústica se diferencia de otro tipo de contaminaciones porque esta en general es la contaminación más barata y que no deja residuos. Es la contaminación que para muchos puede no ser perceptibles, pero que deja grandes daños en los seres humanos. En sí se puede decir que la contaminación acústica es el exceso de sonidos en algunas zonas urbanas en específico. El ruido, ahora en este caso, se define como un sonido indeseable. El sonido viaja en forma de ondas en el medio aéreo, lo que produce la vibración del tímpano. El tímpano transfiere estas vibraciones a 3 huesos ubicados en el oído medio, los que a la vez comunican estas vibraciones al fluido contenido en el oído interno. En el oído interno hay unas células que responden a estas vibraciones, a este sonido, enviando los impulsos nerviosos al cerebro, y en este caso es como nosotros llegamos a percibir el sonido o el ruido en este caso. El reconocimiento del ruido como un peligro para la salud es reciente y sus efectos han pasado a ser considerados un problema sanitario cada vez más importante. La contaminación acústica es la contaminación principal en Francia y la segunda en Europa. De forma global, Japón es el país más ruidoso del mundo, seguido de España, denominándose a su vez Madrid como la capital del ruido en este caso, según informes de la OMS. La contaminación acústica puede proceder de distintas fuentes. Entre ellas la principal es el tráfico, en este caso los automóviles, el sonido del claxon. Es uno de los sonidos más rechinantes y es uno de los principales de la contaminación acústica. Seguido de ello, también está el tránsito aéreo. Aunque para muchos de nosotros puede no ser un sonido que se perciba, pero para zonas cercanas a aeropuertos sí puede ser un gran foco de contaminación acústica en este caso. La contaminación acústica también puede ser causada por obras de construcción, la construcción de edificios, parkings, centros comerciales, también pueden ocasionar gran contaminación acústica. Además, otros grandes contaminantes sónicos pueden ser los restaurantes y el ocio nocturno. El ruido que generan los bares, las discotecas, entre ellos, pues puede generar gran contaminación sónica en las ciudades. La OMS en este caso coincide en señalar que la manera de erradicar la contaminación sónica es tarea de cada uno de nosotros. Lo podemos hacer cada uno de nosotros de distintas formas. Entre ellos, cabe resaltar que a la hora de construir un hogar se puede utilizar
paredes que no pueda llegar a traspasar el sonido. En este caso, en vez de utilizar tantos automóviles como medio de transporte, implementar más las bicicletas, aparte de que va a ayudar con otros tipos de contaminantes que están en las ciudades. De igual manera, también es importante promover la educación ambiental en los más pequeños. Las administraciones también pueden tomar medidas para contribuir en la erradicación de este tipo de contaminación, al establecer ciertos lugares como parques, lugares al aire libre que deben estar libres de este tipo de ruido excesivo, así como también implementar actividades que no requieran de un fuerte sonido para la seguridad de cada uno de nosotros. También puede implementar medidas correctivas o multas a aquellas personas que incurran en dicha problemática.